Bueno, creo que el primer cuarto hemos ido anotando, hemos ido alternando situaciones de intercambio de canastas, no defendiendo bien, porque pienso que a lo largo de todo el partido no hemos defendido nada bien, ninguna situación de defensa de pick and roll, no hemos estado los grandes lo suficientemente activos, ni hemos colapsado las partes de atrás. Hemos intentado corregir distintas situaciones, pero no ha sido posible. Mientras hemos ido anotando, hemos podido estar ahí en el marcador, ha pegado un pequeño tirón Valencia, se ha ido de 12 puntos al descanso, y bueno, vamos, no sin buenas sensaciones defensivas, ¿no? Que era lo que requieres para poder estar en un partido. El tercer cuarto pues hemos ido también aguantando hasta que, bueno, estábamos a 11 puntos a falta de un minuto, y creo que ahí ha sido punto de inflexión, ¿no? Donde ellos se han ido a 16 y han empezado el cuarto muy fuerte, y nosotros hemos abandonado mentalmente el partido, ¿no? Cosa que, bueno, pues no puede hacer un equipo. O sea, hemos de mantener la consistencia y la cabeza durante los 40 minutos. Se te ha visto, lo comentabas antes, muy desesperado por el nivel defensivo de tu equipo durante el partido, sobre todo por dentro, ¿no? Ha habido una diferencia clara. La baja de Nolle supongo que es importante para vosotros. ¿Ves a este Valencia con respecto al partido que vimos en la primera vuelta? La llegada de Krasov, que también conocéis vosotros, está siendo un poco la clave de ese engranaje interior. Bueno, aparte del juego interior, que nosotros no hemos tenido posición defensiva, ni en el protect, ni en el step out, ni en ninguna de las acciones que hemos hecho, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que ellos mueven el balón, saben buscar bien sus oportunidades, sus hombres de dentro pues generan muchas ventajas cuando no pueden jugar situaciones de 1 contra 1, y nosotros hemos estado francamente blanditos. Yo pienso que Valencia llega muy bien de cabeza, muy bien físicamente y muy bien trabajado a la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que eso es un detalle importante, y si ves la diferencia que nosotros hemos tenido de 20 rebotes, te supone no tan solo que haya sido una situación de juego interior, sino que nos han pisado muchas veces la pintura, ¿no? Un equipo que coge 20 rebotes más, no tan solo hay que buscar la excusa en una parte, sino en varias.